Sabemos bien que la sexualidad en los jóvenes es algo que preocupa y ocupa a casi todas las personas de nuestra sociedad. Educar para la sexualidad es enseñar a vivir con bienestar, significa aprender a orientar los contactos físicos, a elegir a las personas con quienes se establece una relación y desarrollar y proyectar la afectividad. Pero, ¿qué sucede cuando no tenemos definida nuestra sexualidad? ¿Cómo nos orientamos? Radio Toco y me voy. Toda la información al alcance de tus manos. Radio Toco y me voy. Buenos días, buenas tardes o buenas noches de donde quiera que nos estés escuchando. Esto es Toco y me voy y estamos acá en nuestro primer programa grabado exclusivamente desde el ISPE. Esperamos que la estés pasando muy bien. Mi nombre es Mirela, la celíaca para los amigos, y les voy a presentar a mis queridas compañeras. Ella es Nicole, nuestra pequeña amiga. Pequeña. ¿Cómo estás hoy en este día tan soleado? Ey, que no soy tan pequeña como parece, che. Estoy bien por ahora, hasta el día genial, muy bonito. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muchas gracias por preguntarme. Y por acá Brenda, o mejor dicho, nuestra chilena argentina, ¿cómo la trató el finde? Y muy bien, aprovechando estos días de calorcito en Buenos Aires, todo tranqui. Bueno, me alegro. Y por último, nuestra amiga de colores locos en el pelo. Una celíaca, la otra enana y una chilena, yo colores en el pelo. O sea, es muy bizarro esto. Bien, todo bien. ¿Ustedes qué onda? Muy bien. Bueno, contame las redes sociales, Bren. Bueno, se pueden comunicar con nosotros desde varias redes sociales, como Facebook, por la página Toco y Me Voy, por Instagram al MD, por @tocomevoy.radio y por Twitter a @tocomevoy_oc. Buenísimo, Bren. ¿Y nos pueden dejar la consigna del día de hoy ahí? ¿Cuál es? La consigna de hoy es que nos cuenten cómo te contaron tus padres de dónde nacen los bebés. Y utilizando el hashtag ¿cómo te enteraste? TIMB, nosotros lo vamos a ir leyendo. Perfecto, entonces nos cuentan las mejores anécdotas que tengan. Por ejemplo, la mía, mis padres me contaron desde chiquita que yo nací desde una cigüeña. Y entonces yo siempre miraba al cielo esperando ver alguna cigüeña. ¿Ustedes tienen alguna anécdota así para contar? Sí, yo tengo una así para contar que es como la religiosa, que vos tenés que ir a la iglesia a casarte y después de un tiempo aparece el bebé. Muy bien, Lo interesante. mío fue muy básico. Mi mamá tenía un diario íntimo en el que contó toda su experiencia teniéndonos a luz, a mis dos hermanos y a mí. Y Entonces, de un principio siempre supiste. supe siempre cómo nací y cómo se producían los bebés. ¿Y vos, Bren, tuviste alguna anécdota así para contar? Bueno, yo nunca pregunté y nunca me dio la iniciativa de saber, pero siempre pensé que dándose un beso nacían los bebés. Mirá, interesantes. Entonces, público, nos tienen que dejar por hashtag como te enteraste, TIMB, por Twitter, la consigna del día de hoy. Hoy tenemos un tema muy interesante para contar, chicas. ¿Quieren saber cuál es? Sí, Por ¿cuál es? favor, ¿Cuál es? Por favor, contá. dale. ¿Cuál La es el tema? sexualidad en el siglo XXI. Oh. Buenísimo. Como bien sabemos, la sexualidad es una energía que tenemos desde antes de nacer y nos acompaña hasta el último día de nuestras vidas. La podemos diferenciar de la genitalidad porque esta última es el acto sensual en sí. Es fortuna saber que la sexualidad va más allá de tener relaciones sexuales o comportamientos de tipo sexual. Sin embargo, para poder abarcar el tema de la sexualidad y enseñarla, debemos conocer nuestra propia sexualidad y estar en paz con ella. Pero, ¿qué pasa cuando no está definida nuestra orientación sexual? Y cuando no está definida nuestra orientación sexual, tenemos dos tipos de problemas hoy en día. ¿Cuáles serían? Y uno principalmente es el problema que hay en la sociedad cuando uno no tiene definida. ¿Los prejuicios hablas? Claro, los prejuicios, que es cuando una sociedad no acepta, por ejemplo, que un chico de 18 o 20 años no tenga definido que tiene que estar con el otro sexo, por ejemplo. Y el otro problema que tenemos es cuando no tenemos armonizada nuestra energía de la sexualidad. Muy bien sabemos que la homosexualidad es un tema de debate en el siglo XXI, que es algo que siempre ha existido en la historia del mundo y que fue y es condenado por diversas generaciones como un tabú social y moral.
Pese a los grandes avances de la sociedad por cambiar aquella ideología dominante basada, la cual se basa en interpretar la homosexualidad como una blasfemia, por ejemplo en las iglesias, muchas son las personas que siguen cuestionando y decidiendo sobre la sexualidad de otra. Pero lo que yo no entiendo, chicas, es por qué nos sigue siendo tan difícil aceptar las diferentes orientaciones sexuales, a pesar de que hay un montón de leyes y un montón de parlamentos que aceptan esta diferencia de orientación sexual. Pero yo creo que más que nada es por el hecho de que muchísima gente grande vive en los años anteriores, vive en la antigüedad. Donde la Sigue iglesia viviendo te en esa decía, el hombre con la mujer va a estar toda la vida. Son Totalmente. Y prejuicios que así que es la única manera de formar una familia. ¿Y ustedes creen? Así se pueden generar los hijos, ¿entendés? O sea, no se puede pensar que 2 hombres pueden criar bien un hijo. O 2 mujeres. Ese porque- es un tema de debate hoy en día, en el que mucha gente del mismo sexo no pueden adoptar por ese mismo planteo. Porque piensan que el hijo le va a salir igual a ellos. Y realmente es solamente la elección de esa persona. O sea, esa persona también está en un mundo en el cual obviamente tiene compañeros que tienen padre y madre común y corriente, y él en su caso tendrá 2 padres, tendrá 2 madres. A mí lo que me surge mucho es que, a comparación con mis abuelos, ellos les sigue chocando cuando ven a 2 personas iguales dándose un beso en la calle. Y el otro día me pasó que me preguntó mi abuela, ¿a vos no te pasa nada cuando ves a 2 personas iguales dándose un beso en la calle? Y yo la miré y le dije, la realidad es que yo estoy acostumbrada. Yo desde que nací con esta sociedad que es así. Y me parece lo más común. ¿Ustedes creen que hasta que no se termine esa generación pasada no vamos a poder avanzar en esto? No sé si cuando se termine esa generación, hasta que no hagan un cambio de cabeza y no piensen que por lo que están haciendo está mal, no va a haber un cambio, porque esas personas tienen hijos y tienen nietos y capaz le van pasando ese pensamiento hasta que no cambie uno, diga que está todo Pero bien. son como las costumbres en todo caso. Es como uno Claro, ya nace pensando una cosa, Está sintiendo una prefijado cosa. de que lo heterosexual está bien y el homosexual Claro, está mal. pero totalmente. Y es así, yo crecí en una familia que viene de una iglesia y siempre de pequeña es el hombre y es la mujer. Tengo amigos que son gay y amigas que son lesbianas que a mis papás les chocan pero lo aceptan igual, como hay cristianos que dicen no a la homosexualidad Bueno. porque estás dañando la Biblia. Pero en tu caso, por ejemplo, tus padres sí lo pueden llegar a aceptar y tu Porque papá es pastor. pastor. Porque mis papás tienen una mente más abierta a lo que es el siglo XXI, pero he conocido amigos de mis papás, pastores, que te hacen la cruz por ser amigo, solamente amigo de un homosexual. No, es horrible. Y- Lo rediscriminan, o sea, ¿Y qué onda están crueldad fuera de que la existe? sociedad. Como si fuesen una persona rara, o sea, ¿qué te importa lo que hacen dentro de un cuarto? En un momento yo no me podía acercar a un homosexual o una lesbiana. ¿Por qué? Porque me daba repugnancia. ¿Por qué? Porque me enseñaron de pequeña a que es el hombre y la mujer. No pueden ser 2 mujeres o 2 hombres. Y existe hoy en día el acoso por los homosexuales, el bullying escolar. Mismo lo podemos ver en las 2 series que vimos durante toda la cursada en el ISPE, las cuales se llaman Rita y Merlí, que cuentan el enfoque de la vida de 2 profesores. Por un lado está Merlí y por el otro Rita, tanto sus facetas como educadores, como padres, y en los conflictos que se desarrollan dentro del sistema educativo. Además, tienen en común que comienzan relatando la vida de 2 chicos, sus hijos, quienes, temerosos por el que dirán, niegan poseer una orientación distinta a la tradicional. Con el paso de los capítulos podemos ver que se logran sacar esa máscara que tienen y no les importa la sociedad o lo que opinen. Claro. Bueno, y ahí te das cuenta, por ejemplo, que Bruno nunca le termina, o sea, pues sí, ¿no? Obviamente. Pero al principio no le decía nunca al padre que su orientación, o sea, no quería decir que realmente era gay y que le gustaban los hombres. Y eso es solamente porque el padre por Porque ahí el no padre lo es de diferente aceptaba. época, de otra generación. Claro. Y en realidad el padre sí lo aceptaba, solamente que él era temeroso por el que iba a decir su padre, que iban a Claro. decir los demás, por no ser igual a los demás. Claro. Sí. En realidad igual nadie es igual, todos somos Igual que diferentes. Yepes, su familia sí lo aceptaba, pero él no quería aceptarlo por sí mismo, pero Claro. su familia todos sabían que él era homosexual. Bueno, en relación con todo lo que venimos hablando,
y estuvimos debatiendo, tuvimos la oportunidad y el honor de hacer una entrevista a una conocida nuestra que es psicóloga y sexóloga, que nos explicó con bastantes fundamentos psicológicos y con todas las teorías sexuales que ella estudió, todo el tema acerca de la sexualidad. Y bueno, esto fue todo lo que nos contó y nos dijo sobre el tema. Para hablar de sexualidad en la sociedad en general, si uno no tiene elaborada su propia sexualidad no puede hablar, huye. Por eso el famoso tema tabú. ¿Cómo te gustaría presentarte? Mi nombre es Liliana Gutiérrez, soy licenciada en psicología, soy docente de psicología y también soy sexóloga clínica y educadora sexual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexualidad? Uy, excelente pregunta. Cuando hablamos de sexualidad existen miles de preguntas. ¿Por qué? Porque la sexualidad abarca a toda nuestra humanidad, pero desde un punto un poco más conceptual, es una energía con la que nace todo ser humano y con la que convivimos toda nuestra vida hasta el día de nuestra muerte y que abarca absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Cuando hablamos de sexualidad es importante entender y diferenciar. Actualmente tenemos el error de confundir la sexualidad con la genitalidad. Entonces, cuando se habla de sexualidad, la gente lo primero que hace es pensar en genitalidad y se equivoca. Cuando hablamos de sexualidad es hablar de todo el ser humano, de lo que nos hace humanos, de lo que nos diferenciamos de los animales y de todo lo demás. O sea, sexualidad tiene que ver con nuestra esfera biológica, psíquica y cultural. Estamos atravesados por todo esto. ¿Desde qué edad podemos hablar de sexualidad? Interesante tu pregunta. Podemos hablar de sexualidad desde el momento en que uno es pensado por sus padres, antes de nacer. Es decir, fíjense, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de lo biológico, no es solamente biológico al nacer. No, ya hay sexualidad desde antes. Desde el momento que un padre y una madre están esperando un bebé, ¿qué se preguntan? La pregunta es, ¿qué desean? Uno ya está hablando y está condicionado mucho antes de nacer. Para vos, ¿sigue siendo un tema tabú en la sociedad la sexualidad? Lastimosamente sí, todavía no se logra resolver la propia sexualidad, no se logra poner en palabras este tema que sigue siendo algo que no es natural. Hay que educar en todas las áreas, en el hogar, en las escuelas, en las universidades, pero no se habla de sexualidad aún. Fíjense hasta qué punto este tema es tabú, es complicado. Recién ahora en la Universidad de La Matanza, la provincia, en el primer año de medicina, está intentando hablar de sexualidad como sexualidad y no solo como un tema ginecológico o un tema urológico. Estamos en el pleno 2017 y es un tema que todavía como sociedad nos cuesta y bastante. Y dentro del tema de la educación, nos preocupa lo que compete a las personas a cargo de dar el tema de la sexualidad integral en los colegios. ¿La institución educativa está preparada para desarrollar un tema tan importante, siendo las personas que lo dan aquellas que han sido reprimidas de ello? Primeramente, las instituciones están físicamente y orgánicamente listas para poder ser utilizadas como medios de educación y transmisión de información. Existe una ley donde en algunos colegios ya han implementado el tema de la educación sexual. He visto algunas revistas que hablan de ello, algunas cosas todavía hay que pulirlas porque no están del todo bien, pero por lo menos se ha abierto el abanico. Hay un intento, y en cuanto a la capacitación de las personas que tienen que dar las clases o la educación sexual, tendrían que ser preparadas. Lo importante es que ustedes sepan que toda la institución, todas las instituciones, la mayoría, cuentan con un gabinete de psicólogos y asistentes sociales. Esas personas podrían capacitarse en educación sexual, porque la capacitación en educación sexual no es solamente teórica, sino que incluye una práctica. Si yo no puedo con mi propia sexualidad, yo no puedo enseñar sexualidad. ¿Por qué? Porque tengo que poner el cuerpo, las palabras,
tengo que tener las herramientas suficientes para poder enseñar e instruir. En nuestro país, oficialmente como título académico, todavía no existe la especialidad. Por ejemplo, la especialidad en neuropsicología sí existe en psicología clínica, pero no existe en lo que tiene que ver en cuanto a lo sexual. No hay un título todavía, no lo tenemos lastimosamente y es algo que está en proceso de cambio. Fíjense cuán verde estamos todavía, no solo la preparación de los profesionales, sino también a la preparación de aquellos que tienen que dar la cátedra o la clase. Claro, sí. ¿Y vos qué nos recomendás para el día de mañana cuando nos recibamos como docentes? Es una pregunta muy general. Como docente, como mujer, como persona, es muy necesario que cada una de ustedes enfrenten el tema de su sexualidad como algo normal, algo bueno, necesario, y que cuanto más ustedes elaboren, entiendan y se capaciten para esto, menos conflictos y tabúes tendrán sobre el tema. A mi clínica vienen varias personas grandes, varones, que no tienen el hábito de ir a un urólogo. Tienen problemas en sus órganos genitales y por ende hay problemas en el nivel psicológico y emocional de estas personas. Es una cadena, no podemos pensar la sexualidad como algo separado de lo otro. Es por ello que les decía que es una energía con la que nacemos y nos acompaña hasta que morimos en todos los aspectos. Las personas tienen que conocer su cuerpo, buscar el especialista correcto, capacitarse, porque mientras más lo hagan, más van a poder ayudar a las personas que posean una confusión o duda con respecto a esto y las puedan derivar a los lugares correctos. Van a hacer un bien tan grande que no se imaginan. Sería maravilloso que ustedes puedan estar con este tipo de aprendizaje y enseñanza y transmitirlo no solo en las escuelas, sino también en sus familias, a sus amistades, en su entorno. Muy interesantes las palabras de esta mujer. La verdad que nos deja cuestionando y pensando el tema de la homosexualidad y la sexualidad en el siglo XXI. Antes de irnos y finalizar el programa del día de hoy, nos gustaría compartir con ustedes un poema de Oliverio Girondo. Se miran, se presientan, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se digregan, se aletargan, fallecen, se reintegran, se distienden, se enarcan, se menean, se retuercen, se estiran, se caldean, se estrangulan, se aprietan, se estremecen, se tantean, se juntan, desfallecen, se repelen, se enervan, se apetecen, se acometen, se enlazan, se entrechocan, se agazapan, se apresan, se dislocan, se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se injertan, se atornillan, se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriten, se sueldan, se calcinan, se desgarran, se muerden, se asesinan, resucitan, se buscan, se refriegan, se rebullen, se evaden y se entregan. Y con este poema damos finalizado nuestro primer programa. Esperamos que les haya gustado y los esperamos la próxima. ¡Chao! Adiós.